¿Qué pasa cuando la persona que más amaste y en la que más confiaste en la vida es la misma que te entregó al monstruo? Esta es una pregunta que ha atormentado mis sueños por décadas. Un dolor invisible que llevaba yo sola en mi pecho a mis 75 años, aquí en Tepoztlán. Yo, Elena, pensaba que el pasado era un paisaje lejano, cubierto por la niebla del tiempo. Mi pueblo, con sus callejuelas de piedra y la imponente iglesia que domina la plaza, es un lugar donde la fe y la tradición son las raíces que nos mantienen vivos. Mi fe era la base de todo, el escudo que me protegía. Pero esa base era una mentira, y el escudo, una ilusión. El pasado, descubrí, no es un paisaje, es un fantasma que espera el momento exacto para asaltarte. Mi casa, con sus paredes descascaradas por el sol, y el jardín de cactos que florecen en medio de la aridez, era mi refugio. Allí, rodeada de fotografías amarillentas y santos de yeso, intentaba mantener la calma, bordando los días y rezando las noches. Pero la calma era superficial, una fina capa de hielo sobre un lago de turbulencia. Las agujas que tejían el lino eran las mismas que cosían mi dolor en un silencio profundo. El rosario, que se deslizaba entre mis dedos arrugados, no me traía paz, sino un eco constante de pesadillas. Esos sueños eran el reverso de mi vida, un borrón de imágenes opresivas que me perseguían, recuerdos de una niña asustada, de un secreto que yo no comprendía. Antes de que nos metamos de lleno en esto, mi encantaría saber desde dónde me acompañan en esta historia. Cuéntenme aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos. ¡Que Dios los bendiga! Mi serenidad, que muchos admiraban, era la mentira más grande de todas. Era la máscara que me permitía sobrevivir, el papel que desempeñaba como matriarca, viuda y mujer de fe. La soledad que sentía no venía de la ausencia de mi esposo, sino de una carencia mucho más antigua. Era un vacío que residía en mi pecho, un hueco que me hacía sentir como si estuviera siempre hecha pedazos. Vivía resignada, aceptando que la vida me había dado una paz imperfecta, la única que podría tener. Pero esa resignación era, en realidad, un pozo de amargura, un océano de tristeza que cargaba para no ahogarme. Tepoztlán, con su ritmo lento y la vida guiada por las campanas de la iglesia, era el escenario de mi vida. Pero mi alma, por su parte, nunca tuvo la misma calma. Cada oración que susurraba era un ruego mudo para entender la razón de mi dolor. Imploraba por una paz que no fuera una actuación. Pero no sabía que la clave para esa paz no estaba en la iglesia, sino en un lugar que nunca me atreví a visitar, a mi propio pasado. La verdad estaba escondida en medio de una telaraña de mentiras cuidadosamente tejidas, esperando que se tirara del hilo correcto. Toda la vida esperé por esa verdad, y ahora, órale, venía a mi encuentro. Yo siempre fui la roca de la familia, la mujer fuerte que los sostenía a todos, pero la roca, bajo la superficie, era frágil y estaba llena de grietas. Sonreía y saludaba a los vecinos. Participaba en las misas de los domingos. Pero mi corazón estaba congelado en una época distante. Era la adulta que todos conocían. Pero la niña asustada, la Elena indefensa, aún vivía dentro de mí, esperando que alguien la salvara. El dolor, como una mala hierba, creció en mi pecho sin que me diera cuenta, sus raíces entrelazándose en cada pedazo de mi ser. Cansada de esperar, de vivir con sombras y de esconderme detrás de una falsa serenidad. No lo sabía, pero mi alma ya se estaba preparando para la tormenta. La vida en Tepoztlán es tranquila y predecible, pero mi casa, aun siendo mi refugio, tenía el eco de la soledad. Las paredes, que antes resonaban con las risas de mis hijos, ahora solo tenían el sonido de mi propio silencio, un silencio que pesaba, que me obligaba a mirar dentro de mí misma, al vacío que me llenaba. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero yo sé que no es verdad. El tiempo solo esconde las heridas, las entierra bajo capas de olvido. La cicatriz, sin embargo, permanece, su marca terca, un recuerdo de lo que fue. No lo sabía, pero el tiempo, que parecía mi enemigo, estaba a punto de darme una oportunidad de finalmente sanar
o de terminar de romperme. Mis manos callosas, que bordaban y rezaban, estaban a punto de sostener algo mucho más pesado a la verdad. No sabía que el destino había preparado para mí una última prueba, un desafío final que me forzaría a confrontar a la persona en la que me convertí. La vida, descubrí, es una serie de revelaciones, y la más brutal de ellas estaba en camino, lista para mostrarme que la mujer que pensaba ser no era más que un fantasma, una mentira que creé para protegerme. Y esa mentira, que me protegió por tanto tiempo, estaba a punto de desmoronarse, llevándose consigo todo lo que pensaba que era real. La verdad, descubrí, es algo peligroso. Mi vida era una historia que me contaba a mí misma, una historia bonita de una mujer devota y respetada, pero toda historia tiene dos lados. Y el otro lado, el lado sombrío, estaba escondido. Me sentía culpable por no tener fuerzas para enfrentar las sombras, por no tener el valor de mirar lo que me causaba dolor. Pero lo que no sabía es que el dolor no era mío, sino una herencia, un secreto que me fue impuesto. Y yo, por toda mi vida, cargué ese secreto como si fuera una carga mía. Era hora de dejar esa carga, de soltar las amarras del pasado y finalmente, tal vez por primera vez en la vida, ser libre. La vida me enseñó que hay dolores que uno tiene que esconder para no asustar a los demás. Me convertí en una maestra en esconder mi dolor. Me escondí detrás de santitos y bordados e intenté convencer a todos de que era una mujer feliz. Pero la verdad es que estaba atrapada, prisionera de un secreto que no era mío, pero que me consumía por dentro. No sabía que mi prisión era en realidad la llave de mi libertad y que estaba a punto de encontrarla. La verdad es un río que corre en la oscuridad, y yo, Elena, estaba a punto de zambullirme de cabeza en sus aguas heladas, lista para ser llevada a donde la corriente me llevara, incluso si fuera a un lugar de dolor, de amargura, de traición, porque solo la verdad, por más dura que fuera, me daría la paz que tanto anhelaba. Mi nombre es Elena Ramos, tengo 75 años, y si me vieras en la calle, me describirías como una mujer común de un pueblo mexicano. Mi cabello plateado, recogido en un moño sencillo, y las arrugas alrededor de mis ojos cuentan la historia de una vida larga, llena de sol y de viento. Mi cuerpo ya encorvado por el peso de los años, y mis manos, callosas y finas, son la prueba de una vida de trabajo duro. Pero lo que no verías son los ojos. Los ojos son la ventana del alma, y los míos guardan un secreto. Un cansancio silencioso que llevo conmigo desde que tengo uso de razón. Es como si, por dentro, fuera una mujer mucho más vieja de lo que mis 75 años indican. Soy la matriarca, la mujer que todos buscan para un consejo, la mujer que vive sola en una casa antigua y bien cuidada, rodeada por un jardín de cactos que, al igual que yo, resisten a todo. Lo que me impulsa, incluso con mi edad avanzada, es la devoción a mi madre, Isabella. Ella, en mi memoria, era la santidad en persona, una mujer fuerte, devota. La base de mi vida, la idolatraba. Cada fotografía suya en mi casa es como un relicario, una prueba de un amor que yo creía que era el más puro y verdadero de todos. La memoria de ella me guiaba, era la luz que me mantenía, incluso cuando las sombras del pasado me perseguían. Ella era la razón para mi fe, para mi bondad, para mi vida. Y por toda mi vida me aferré a esa imagen de ella, a esa idea de que mi madre era la mujer más perfecta del mundo, la única que me amó de verdad. Hay otra figura que moldeó mi vida, pero de una manera mucho más sombría, a mi abuelo materno, don Carlos. Era un hombre severo y de pocas palabras, un hombre que me miraba con una tristeza que yo nunca entendí. Murió cuando yo todavía era un adolescente, pero el recuerdo de él, de su rostro duro y de sus ojos que llevaban un dolor silencioso, nunca me abandonó. Don Carlos era como un cacto en mi jardín anduro por fuera, pero con una belleza misteriosa por dentro. Lo respetaba, pero lo temía. Y el miedo era lo que siempre sentía cerca de él. No sabía por qué, pero su mirada me hacía sentir culpable, aunque no hubiera hecho nada malo. Era un recuerdo constante de mi infancia, de ese tiempo en que yo era solo una niña asustada. Lo que deseo, ahora que la vida desaceleró, es solo un poco de paz genuina, no la paz que fingía sentir, sino la paz que calma el alma
y que me permite dormir sin pesadillas. Quiero liberarme de ese cansancio silencioso, de ese vacío que me consume. Mis hijos, ahora adultos, me visitan de vez en cuando y yo los recibo con todo el amor que tengo. Pero nuestra relación es respetuosa, pero distante. Nunca me sentí capaz de compartir el vacío que sentía, temiendo ser una carga para ellos, temiendo que me vieran como una vieja loca. Los amo, pero mi amor por ellos siempre fue un amor silencioso, un amor que no sabe cómo expresarse, un amor que fue aplastado por el peso de mis secretos. Siempre fui una mujer de pocas palabras, y el silencio siempre fue mi escudo. Aprendí a callarme cuando era niña, y el silencio se convirtió en mi compañero. Me comunico a través de él, bordado, de la manera en que cuido mi jardín, y es en ese silencio en el que me pierdo, en el que me encuentro, en el que intento de alguna forma entenderme. Pero el silencio también es una carga, una prisión. Me impide conectar con la gente, abrirme, liberarme. Y yo, Elena, por toda mi vida, estuve atrapada en mi propio silencio. Mis motivaciones son sencillas. Quiero encontrar la paz. Quiero librarme de los fantasmas que me acechan. Quiero entender el porqué de mi vacío, de mi cansancio. Quiero liberarme de mi pasado. Y sobre todo, quiero ser una abuela de verdad para mis nietos. Una mujer que no tenga miedo de mostrar su dolor, de ser vulnerable. Quiero ser una abuela que cuenta historias, que ríe, que vive, pero no puedo ser esa mujer. No todavía. Soy solo una vieja, con un pasado sombrío y un futuro incierto. Mi gran vulnerabilidad es la idealización de mi madre. Ella es mi ancla, mi razón. ¿Y si esa ancla es falsa? ¿Y si mi madre, a la que idolatraba como una santa, no era más que una mujer débil que me traicionó por ambición? Esa es mi mayor vulnerabilidad. La idea de que mi madre no era quien yo pensaba que era. Y esa vulnerabilidad es lo que me impide seguir adelante, liberarme de mi pasado. Me aferro a la imagen de mi madre, porque sin ella, ¿quién soy yo? Soy una mujer de fe. La iglesia es mi segundo hogar, y el sacerdote, un amigo, pero la fe que tengo es una fe tambaleante, una fe que ha sido probada. Rezo para encontrar paz, pero no estoy segura de que Dios me escuche. Rezo para que mi corazón se calme, pero el corazón todavía late acelerado con el miedo, con la ansiedad. Soy una mujer de fe, pero una fe que se está desmoronando, una fe que ya no me protege. Yo, Elena, soy la matriarca, la roca, pero la roca se está deshaciendo, y no sé qué hacer. Soy una mujer de 75 años, pero por dentro, soy la pequeña Elena, asustada, esperando que alguien me salve. Soy la mujer que vive sola, pero nunca estoy sola. Siempre estoy acompañada por mis fantasmas, por mis recuerdos, por mi pasado, y por toda mi vida tuve que conformarme con esa compañía. Nunca tuve el valor de compartir lo que sentía. Temía el juicio, la mirada de lástima, la mirada de desprecio. Temía que la gente me viera como una mujer loca, una mujer que se perdió en sus propias sombras. Por eso, me mantuve en silencio, una mujer fuerte, pero rota por dentro. Creía que mi silencio era mi protección, mi defensa, pero el silencio, descubrí, es una prisión. Soy una mujer que vive en el pasado. Cada pedazo de mi casa, cada objeto, cada fotografía, me recuerda un tiempo que ya no vuelve. Vivo en los recuerdos y los recuerdos me consumen. No consigo vivir en el presente, porque el presente es un lugar vacío. Necesito volver al pasado, pero el pasado es un lugar peligroso, un lugar que me atormenta Kyumi Asasta, que me causa dolor. Y yo, Elena, estoy atrapada en ese ciclo vicioso. Soy una mujer que está en busca de algo a no sé qué es. Puede ser paz, puede ser perdón, puede ser la verdad, a no sé, pero sé que necesito encontrar eso, antes de que sea demasiado tarde. Necesito liberarme de mi pasado, de mi silencio, de mi dolor. Necesito encontrar la paz que nunca tuve, y estoy dispuesta a ir hasta el final para encontrar esa paz. Incluso si eso significa desenterrar secretos que deberían haberse quedado enterrados para siempre. La vida de una persona mayor se resume a paquetes, ¿verdad? Paquetes de recuerdos, paquetes de fotografías, paquetes de papeles viejos.
Mi paquete de recuerdos era mi madre, Isabela. La veía como la santidad en persona, pero el destino, con su ironía cruel, decidió que era hora de desempacar los recuerdos, de forzarme a confrontar lo que yo había cuidadosamente enterrado. La vida es como un hilo de bordado, y el destino me estaba jalando hacia el lado oscuro del tapiz, un lugar que no quería visitar. Resulta que, después de la muerte de mi madre, me sentí en la obligación de organizar la vida de ella. Necesitaba hacer eso, por mí, por ella, para sentirme más cerca de quien amaba. Pasé semanas limpiando y arreglando las pertenencias de ella. Cada objeto era un recuerdo, una historia, un pedazo de mi infancia. Las ropas, con olor a naftalina y a tiempo, las tazas de porcelana que amaba, los libros de oraciones con las páginas marcadas. Me sentía más cerca de ella que nunca. Y por un momento, el dolor de la pérdida fue sustituido por una dulce melancolía. Pero el destino, como dije, es irónico. En el fondo de un baúl, donde guardaba sus vestidos de domingo, encontré una caja de hierro. Estaba cerrada con llave. Y yo, curiosa, busqué la llave. La encontré escondida dentro de un rosario. El rosario que rezaba todas las noches. Debería haber dejado la caja allí, pero mi curiosidad, que parecía haber estado dormida por años, se despertó. Dentro de la caja había diarios antiguos, con la letra de ella, cartas amarillentas y anotaciones que parecían ser de una vida entera. Comments Elier. Al principio, eran solo anotaciones sobre la vida de ella, sobre el cotidiano en Tepoztlán, sobre mi infancia. Pero a medida que avanzaba, mi alegría, mi dulce melancolía, fue dando lugar a un frío profundo que me consumía por dentro. La caligrafía de mi madre, que yo conocía tan bien, narraba una historia que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre ella. Estaba leyendo la verdad, una verdad que me hizo desear nunca haber abierto esa caja. Yo, Elena, la mujer fuerte y devota, me estaba desmoronando delante de un montón de papeles viejos. Los diarios narraban una verdad que desmoronó mi realidad a la mujer que amaba e idolatraba. Mi madre no solo sabía de los abusos que yo sufría del padre Tomás, sino que me llevaba hasta él a cambio de favores financieros e influencia social. El padre Tomás, una figura de poder y prestigio en la comunidad, explotaba la devoción y la pobreza de mi madre, manipulándola para tener acceso a mí. Releí las páginas una y otra vez, intentando encontrar un error, una disculpa, una mentira. Pero la caligrafía era la de ella, las palabras, las de ella mi madre me vendió, me entregó al monstruo. ¡No manches! No conseguía respirar. El dolor, que antes era una presencia silenciosa en mi pecho, se transformó en un grito mudo. La idealización que tenía de mi madre se transformó en una profunda sensación de traición y asco. La mujer que amé, que idolatraba, que veía como una santa, era en realidad una mujer débil, una mujer que me cambió por dinero y estatus. Social. Releí las páginas obsessivamente, buscando una justificación, pero solo encontraba la fría y pragmática lógica de Isabela. Escribía sobre lo mucho que necesitaba el dinero, sobre cómo el cura la ayudó, sobre cómo estaba haciendo lo mejor para la familia. Y yo, Elena, leía esas palabras con los ojos llenos de lágrimas y con el alma sangrando. Mi problema central no es solo el descubrimiento del abuso, sino la traición de mi madre. La herida del abuso es profunda, pero la de la traición es mortal. La mujer en la que debería haber confiado, la mujer que debería haberme protegido, fue la misma que me entregó, y yo, por toda mi vida, la amé. La amé incondicionalmente. Le di un lugar de santidad en mi corazón. Y ahora, esa santa se transformó en un demonio. Mi fe, que era la base de mi vida, se desmoronó. La iglesia, que era mi refugio, se transformó en un lugar de dolor. Mi mundo, mi universo, mi todo, se transformó en una mentira. Y yo, Elena, estaba en medio del desmoronamiento. Sentía una rabia que nunca había sentido en la vida. Una rabia que quemaba en mi pecho, que me hacía querer romper todo, gritar, llorar, pero no podía. Yo era la matriarca, la mujer fuerte, la mujer de fe. Tenía que ser fuerte, pero mi fuerza se estaba agotando. Y a cada nueva revelación, a cada nueva página que leía, mi fuerza se agotaba un poco más. Era la pequeña Elena nuevamente, la niña asustada,
esperando que el dolor pasara. Pero el dolor no pasaba, solo se hacía más y más fuerte. Mis noches se convirtieron en un infierno. Las pesadillas, que antes eran borrones de imágenes, se volvieron nítidas. Me veía, la pequeña Elena, con un vestido de domingo, siendo llevada por mi madre a la sacristía. Veía la mirada del padre Tomás, una mirada que no entendía en la época, pero que ahora me causaba náusea. Los recuerdos de la niña traumatizada que fui volvieron a la superficie, más vivos que nunca. Mi insomnio se convirtió en mi tormento. Pasaba las noches despierta, con los ojos fijos en el techo, intentando entender, intentando perdonar, intentando olvidar. Estaba atrapada en un laberinto de dolor. A cada nueva página, un nuevo recuerdo, un nuevo pedazo de dolor. A cada nuevo recuerdo, una nueva pregunta. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me traicionaste? No conseguía encontrar las respuestas. Y la falta de respuestas me consumía a mí en lo que ella me estaba perdiendo. Y no sabía cómo volver. Mi jardín de cactus, que antes me traía paz, ahora me traía solo dolor. Cada espina era un recuerdo, una herida. Me sentía sucia, manchada. La inocencia que pensaba haber perdido hace mucho tiempo se perdió de nuevo, de una forma mucho más brutal. Me sentía como un objeto, un juguete, una mercancía que fue vendida. Mi alma estaba rota y no sabía cómo arreglarla. Mi corazón, que latía con amor por mi madre, ahora latía con odio, con rabia, con asco. Yo, Elena, la mujer de fe, estaba llena de pecado. El problema central no era solo el trauma del abuso, era la destrucción de mi identidad, la mujer que pensaba ser, la mujer que idealicé, la mujer que construí, era una mentira. Y me estaban obligando a confrontar esa mentira, a encarar mi vida entera con nuevos ojos. Yo, Elena, la matriarca, la mujer fuerte, la mujer de fe, era una víctima. Y mi victimización no vino de un monstruo desconocido, sino de una persona que amaba. Y el dolor de eso era el peor dolor que jamás sentí en la vida. No sabía qué hacer con mi dolor, con mi rabia. No podía contárselo a nadie. El secreto era mío, y el secreto me consumía. No podía culpar a mi madre porque ella ya estaba muerta. No podía culpar al cura porque él también ya estaba muerto. Estaba atrapada, sola con mi dolor. Y el dolor era la única cosa que tenía. Era mi compañera, mi sombra, mi maldición. Y yo, Elena, la mujer que quería paz, estaba más lejos de la paz que nunca. Con el descubrimiento de los diarios, mi vida se volvió un laberinto de espejos. En cada reflejo veía una nueva versión de mí misma, y todas ellas estaban rotas. Mi idealización de la madre, que era mi pilar, se transformó en un pozo de traición y asco. Releía las páginas obsesivamente, buscando alguna justificación para lo que ella hizo, pero solo encontraba la fría y pragmática lógica de Isabela. Escribía sobre lo mucho que necesitaba el dinero, sobre cómo el padre Tomás la ayudó, y sobre cómo estaba haciendo lo mejor para la familia. A cada nueva página, mi rabia y mi asco crecían. Yo, Elena, la mujer que siempre amó a su madre incondicionalmente, ahora me veía con un odio que me consumía. No sabía qué hacer con ese odio, con ese dolor, con esa traición. Era una herida que no cicatrizaba, una herida que dolía más que el propio abuso. A cada nueva revelación, las pesadillas, que antes eran borrones, se volvían más nítidas. Me veía, la pequeña Elena, con un vestido de domingo, siendo llevada por mi madre a la sacristía. Veía la mirada del padre Tomás, una mirada que no entendía en la época, pero que ahora me causaba náusea. Los recuerdos de la niña traumatizada que fui volvieron a la superficie, más vivos que nunca. Me sentía atrapada en un ciclo vicioso de dolor y trauma. Vivía y revivía mi pasado, y el presente se volvía un lugar insoportable. No dormía, no comía, no bordaba. Mi vida se resumía a leer los diarios, a llorar, a sentir rabia. Mi casa, que antes era mi refugio, se transformó en una prisión, un lugar donde estaba sola con mi dolor y mis fantasmas. El conflicto se intensificó cuando encontré anotaciones sobre mi abuelo, don Carlos.
Las cartas de mi madre revelaban el creciente desespero de ella al percibir que mi abuelo desconfiaba del comportamiento de ella y del cura. Era un hombre de pocas palabras, pero de una mirada que perforaba el alma. Me miraba con una tristeza que yo nunca entendí. Pero ahora, leyendo las anotaciones, lo entendí. La tristeza de él era mi sufrimiento, mi trauma. Él sabía, o al menos, desconfiaba. En una noche de borrachera, don Carlos confrontó a Isabela y la amenazó. Días después, el padre Tomás es encontrado muerto en su celda, con la muerte atribuida a un asalto nunca resuelto. La verdad que descubrí no es solo el abuso y la traición, sino la venganza brutal y silenciosa de mi abuelo, don Carlos, un hombre de honor y de fuerte sentido de familia, pero con poca educación formal. Hizo justicia por su propia mano. No pudo denunciar al cura por miedo a destruir la familia y la honra de su nieta en un pueblo ultracatólico, donde el cura era intocable. Su única opción, en su mente, fue eliminar la amenaza. Esta nueva revelación me dejó en shock. El abuelo que yo conocía, el abuelo severo, pero bondadoso, se transformó en un asesino. La imagen de él se rompió, y me vi con un nuevo fantasma para lidiar, ¿no? Sabía qué sentir. Horror, gratitud, rabia. Me sentía en un torbellino de emociones y no sabía cómo sostenerme. Yo, Elena, la mujer de fe, ahora me veía lidiando con la venganza con la muerte. Mi vida se transformó en una pesadilla de la que no conseguía despertar. Empecé a ver mi infancia con nuevos ojos. Me acordaba de la mirada triste de mi abuelo, de sus pocas palabras, de sus abrazos torpes. Me acordaba de mi madre, siempre con miedo, siempre preocupada por el dinero, siempre con una mirada de culpa. Me acuerdo del padre Tomás, con su mirada gélida y sus manos que me hacían sentir sucia. Me acuerdo de la iglesia, un lugar de dolor y de vergüenza. Recuerdo, mi dolor se intensificaba. No era una víctima, era una superviviente. Pero no me sentía fuerte. Me sentía rota, sucia, manchada, y no sabía cómo limpiarme, cómo sanarme. Estaba perdida en mi propio pasado. El conflicto, que antes era la traición de mi madre, se volvió mucho más complejo. Era la historia de una familia entera, de una madre débil, de un abuelo que hizo justicia por su propia mano. Era la historia de un secreto que fue enterrado por décadas, un secreto que me atormentaba. Me sentía como la guardiana de ese secreto, y el peso de él me aplastaba. No podía contárselo a nadie. Era la única que sabía la verdad, y la verdad era una carga demasiado pesada para llevarla sola. Y yo, Elena, la mujer que quería paz, estaba más lejos de la paz que nunca. Mi paz, descubrí, estaba al final de la verdad, en la luz que la verdad traería. ¿Saben? Siempre pensé que mis experiencias eran solo mías. Pero hoy me doy cuenta de que tocan tantas otras vidas. A cada uno de ustedes que me escucha, siento una fuerza que no sabía que tenía. Cuéntenme si quieren cómo las historias que llevan han moldeado quiénes son. Eso me ayudaría a entender que no estoy sola y me da aún más valor para seguir. No se les olvide suscribirse para que me sigan acompañando en esta jornada de reencuentro. Empecé a cuestionar todo lo que creía. Mi fe, mi devoción, mi moral. Siempre fui una mujer de bien, una mujer que seguía las reglas, que no le hacía daño a nadie. Pero mi abuelo, un hombre de bien, cometió un pecado mortal y lo hizo por amor a mí. No sabía cómo lidiar con esa ambigüedad. El bien y el mal se mezclaron y ya no sabía dónde estaba la línea. Me sentía como un barco a la deriva, sin brújula, sin dirección, sin puerto. Estaba perdida en un mar de dudas, de miedo, de dolor. A cada nueva página, mi dolor se transformaba. No era solo el dolor de la víctima, sino el dolor de la persona que entiende la razón de sus agresores. Entendía el miedo de mi madre, su necesidad de... Entendía el desespero de mi abuelo, su necesidad de proteger a su nieta. Pero entender no era perdonar. Entendía, pero el dolor, la traición, el odio, todavía estaban allí. Y yo, Elena, la mujer que quería paz, estaba en una guerra contra mí misma, contra mi familia, contra mi pasado. Mi jardín de cactus, que antes me traía paz, se volvió el reflejo de mi alma. Las espinas eran mi dolor, las flores, mi esperanza. Pero las flores
descubrí solo nacen después de mucho dolor. Yo estaba en medio de mi dolor, en medio de mi desierto, y no sabía si era lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Me sentía como un cacto, resistente por fuera, pero frágil por dentro. Estaba rota, y mi único deseo era que el dolor pasara, que la tormenta terminara. Mi casa, que antes era mi refugio, se convirtió en el escenario de mi pesadilla. Cada objeto, cada fotografía me recordaba algo que quería olvidar. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Un fantasma que no conseguía. Necesitaba librarme del dolor, liberarme de mi pasado, pero no sabía cómo. Estaba en un laberinto, y no sabía dónde estaba la salida, y el único sonido que oía era el eco de mi propio dolor. Me sentía sucia, manchada. La inocencia, que pensaba haber perdido hace mucho tiempo, se perdió de nuevo, de una forma mucho más brutal. Me sentía como un objeto, un juguete, una mercancía que fue vendida. Mi alma estaba rota, y no sabía cómo arreglarla. Mi corazón, que latía con amor por mí madre, ahora latía con odio, con rabia, con asco. Yo, Elena, la mujer de fe, estaba llena de pecado, y la única forma de purificarme, sabía, era confrontar la verdad, por más dolorosa que fuera. El problema central no era solo el trauma del abuso, era la destrucción de mi identidad. La mujer que pensaba ser, la mujer que idealicé, la mujer que construí, era una mentira, y me estaban obligando a confrontar esa mentira, a encarar mi vida entera con nuevos ojos. Yo, Elena, la matriarca, la mujer fuerte, la mujer de fe, era una víctima, y mi victimización no vino de un monstruo desconocido, sino de una persona que amaba, y el dolor de eso era el peor dolor que jamás sentí en la vida. No sabía qué hacer con mi dolor, con mi rabia. No podía contárselo a nadie. El secreto era mío, y el secreto me consumía. No podía culpar a mi madre, porque ella ya estaba muerta. No podía culpar al cura, porque él también ya estaba muerto. Estaba atrapada, sola con mi dolor, y el dolor era la única cosa que tenía. Era mi compañera, mi sombra, mi maldición, y yo, Elena, la mujer que quería paz, estaba más lejos de la paz que nunca. Me sentía culpable por no tener fuerzas para enfrentar las sombras, por no tener el valor de mirar lo que me causaba dolor. Pero lo que no sabía es que el dolor no era mío, sino una herencia, un secreto que me fue impuesto. Y yo, por toda mi vida, cargué ese secreto como si fuera una carga mía. Era hora de dejar esa carga, de soltar las amarras del pasado, y finalmente, tal vez por primera vez en la vida, ser libre. Necesitaba encontrar mi voz, mi fuerza, mi valor, y sabía que la llave para eso estaba en los diarios, en los cartos, en las anotaciones. Era la única forma de liberarme. Mi vida era una historia que me contaba a mí misma. Una historia bonita de una mujer devota y respetada. Pero toda historia tiene dos lados. Y el otro lado, el lado sombrío, estaba escondido. Y yo, Elena, por toda mi vida, cargué ese secreto como si fuera una carga mía. Era hora de dejar esa carga, de soltar las amarras del pasado y, finalmente, tal vez por primera vez en la vida, ser libre. El punto de quiebre no fue una puerta que se abrió, sino una que se cerró con fuerza, dejándome en un silencio aterrador, pero revelador. Estaba consumida por la rabia y por el horror de la venganza de mi abuelo. La imagen del don Carlos severo, pero bondadoso, se transformó en la de un asesino frío, y no conseguía conciliar esas dos caras. Yo, que había crecido con el mito de un abuelo de honor y de pocas palabras, ahora me veía con la verdad de un hombre desesperado que hizo justicia por su propia mano. La balanza que usaba para juzgar el mundo se rompió, y me vi en un abismo de dudas, sin saber qué era correcto o incorrecto. Mi mundo, que ya estaba de cabeza, se volteó una vez más, y me sentí cayendo en un lugar oscuro y frío. Al principio, el horror me consumió. La idea de que mi abuelo, a quien yo respetaba tanto, era un asesino, me hizo temblar. Respirar, y sentía un frío en la espalda que me congelaba por dentro. La venganza, para mí, era un pecado, un acto de maldad, y mi abuelo, el hombre que me protegía, había cometido ese pecado. Mi fe, que ya estaba tambaleante,
se desmoronó por completo. Yo, Elena, la mujer que iba a misa todos los domingos, ahora veía el mundo con una lente de sangre, de dolor, de venganza. No sabía qué sentir, y mi corazón, que ya estaba roto, se partió en 1000 pedazos más. Sin embargo, al releer las anotaciones, empecé a ver la situación con otros ojos. Me acordaba de mi madre, siempre con miedo, siempre preocupada por el dinero, siempre con una mirada de culpa. Me acordaba de mi abuelo, con sus ojos tristes y su postura dura. La venganza de él no fue un acto de maldad, sino de desespero y amor por su nieta. No pudo denunciar al cura por miedo a destruir la familia y la honra de la nieta en un pueblo ultracatólico, donde el cura era intocable. Su única opción en su mente fue eliminar la amenaza. Hizo lo que pensó que era correcto, lo que pensó que era la única forma de protegerme. La venganza de mi abuelo, percibí, era un acto de amor. Un amor distorsionado, sí, pero un amor no era un asesino, sino un protector desesperado. Y esa nueva perspectiva cambió todo. Mi rabia, mi horror, mi asco, se transformaron en una mezcla de horror y gratitud. Yo, Elena, la mujer que odiaba la venganza, ahora me veía agradecida por la venganza de mi abuelo. La ambigüedad del mundo, del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto, me consumió, y ya no sabía dónde estaba. Mi paz, que tanto buscaba, se volvió un ideal imposible de alcanzar. El trauma no era solo mío, sino de toda mi familia. El silencio de Isabela, percibí, también era miedo. Miedo del cura, miedo del padre, miedo de lo que la gente diría. Mi madre, a la que yo juzgaba como una mujer débil, era una víctima de su tiempo, de su miedo, de su pobreza. El padre Tomás, a quien ella le entregó a su propia hija, era su agresor, pero también era su sustento. Empecé a entender su desespero, su dolor, su pecado, y al entenderlo, mi odio por ella se transformó en una profunda tristeza. Mi madre no era una santa, pero tampoco era un monstruo. Era solo una mujer, frágil y perdida. Y fue ahí que el verdadero punto de quiebre sucedió. Yo, Elena, la mujer que estaba atrapada en el pasado, percibí que mi dolor no era solo mío, sino de toda mi familia. Era la heredera de un trauma, de un dolor, de un secreto. Ni mi dolor, percibí, solo terminaría cuando me liberara de ese secreto. No buscando venganza, no buscando perdón, sino buscando la liberación. Yo no era la víctima, sino la superviviente. Y mi supervivencia, percibí, dependía de mí, y solo de mí necesitaba liberarme, perdonarme, encontrarme. Y la llave para eso estaba en mis manos, en los diarios, en los cartos, en las anotaciones. La venganza de mi abuelo, que al principio me horrorizó, se convirtió en el catalizador de mi transformación. Me forzó a mirar la verdad, por más brutal que fuera. Me forzó a confrontar a mi familia, a mi pasado, a mí misma. Al confrontarlo, en paz, sanó. El dolor que antes me consumía se transformó en una llama que me impulsaba a seguir adelante, a luchar por mi libertad. Ya no era la pequeña Elena asustada e indefensa, era la Elena, la mujer que sobrevivió, la mujer que luchó, la mujer que venció. Mi victoria, percibí, no sería en la venganza, sino en la liberación. El descubrimiento de la verdad sobre mi abuelo fue el momento crucial, aquel en que la dirección de mi historia cambió por completo. Ya no estaba solo intentando entender el trauma del abuso, estaba sumergiéndome en la compleja telaraña de elecciones, desespero y amor distorsionado que moldeó a mi familia. La venganza de él, tan chocante, me hizo percibir que no era la única en llevar el peso del secreto. Mi madre, mi abuelo y yo éramos todos víctimas a nuestra manera. Esta nueva perspectiva me obligó a tomar una decisión decisiva. No podía seguir atrapada en el ciclo de silencio y dolor. Tenía que actuar no para castigar, sino para liberarme. ¿Saben? Siempre pensé que mis experiencias eran solo mías. Pero hoy me doy cuenta de que tocan tantas otras vidas. A cada uno de ustedes que me escucha, siento una fuerza que no sabía que tenía. Cuéntenme si quieren cómo las historias que llevan han moldeado quiénes son. Eso me ayudaría a entender que no estoy sola y me da aún más valor. No se les olvide suscribirse
para que me sigan acompañando en esta jornada de reencuentro. Mi vida se transformó en una película, donde yo era la protagonista, y la verdad, el guión, era la única que podía escribir el final. Y yo decidí que mi final sería de paz, de liberación, de redención. Ya no quería ser la víctima, quería ser la heroína de mi propia historia. Y mi heroína, decidí, no sería una mujer que busca venganza, sino una que busca la verdad, la paz, la libertad. Why me? Por nada percibí, apenas estaba comenzando. Mi vida se transformó en un nuevo comienzo. Decidí que era hora de romper el ciclo de silencio y secretos que me aprisionó por toda mi vida. No buscaba venganza o condenación, sino liberación. La venganza, descubrí, solo me traería más dolor, más sufrimiento, más culpa. Y ya no quería vivir con el dolor, con el sufrimiento, con la culpa. Quería ser libre. ¿Why la libertad? Percibí, no estaba en castigar a los demás, sino en perdonarme a mí misma y en librarme de los fantasmas que me perseguían. En vez de entregar los diarios, que podrían causar un escándalo en Tepoztlán y manchar la memoria de mi familia, decidí hacer algo que reflejara mi propia jornada. Los quemé en una fogata en el patio, junto con las fotos de mi madre. A cada página que se transformaba en cenizas, sentía un peso siendo retirado de mis hombros. El fuego era como un ritual de purificación, un exorcismo del dolor, del trauma, del secreto. El humo que subía al cielo simbolizaba el fin de la mentira y el inicio de una nueva fase. Yo, Elena, la mujer que vivía en la sombra de su madre, estaba finalmente liberándome. En el mismo lugar donde la fogata quemó los diarios, planté un nuevo cacto de flor rara, un símbolo de resistencia y belleza que surge en medio de las dificultades. La vida, percibí, es así. Incluso después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, la belleza todavía puede florecer. El cacto era la prueba de que yo, Elena, también podría florecer. Mi dolor no me mataría, sino que me haría más fuerte, más resiliente, más bella. Me sentía como el cacto. Era fuerte por fuera, pero por dentro era pura belleza. Entonces, escribí una carta a mis hijos, revelando todo. No pedí perdón, pero ofrecí la verdad, una herencia que yo no pude tener. Les conté sobre los abusos, sobre la traición de mi madre, sobre la venganza de mi abuelo. No quería que vivieran en la mentira, como yo viví. Quería que conocieran la verdad, por más dolorosa que fuera. Mi actitud no fue un final feliz, sino un acto de paz y de valor, donde yo, en mis últimos años, finalmente encontré la llave para mi propia tranquilidad y garanticé que las generaciones futuras no carguen el peso de la mentira. Mi liberación fue la resolución. El final no fue feliz, pero fue satisfactorio. No me convertí en una mujer sin dolor, sino en una mujer que aprendió a vivir con el dolor. Mi jornada no borró mi pasado, pero lo resignificó. No me perdoné de la noche a la mañana, pero empecé el proceso. No me libré de todos mis fantasmas, pero los enfrenté. Y eso, para mí, ya era una victoria. Yo, Elena, la mujer que vivió en la sombra de su madre, estaba finalmente viviendo a mi propia luz. El acto de quemar los diarios y las fotos, y de plantar el cacto, fue mi forma de decir adiós. Adiós a la mentira, adiós al dolor, adiós al pasado, y fue mi forma de decir hola. Hola a la verdad, hola a la paz, hola al futuro. Me sentí como una niña de nuevo, lista para empezar una nueva vida. Ni mi nueva vida, decidí, sería una vida de verdad, de paz, de amor. Una vida que no sería manchada por la mentira, por la traición, por el odio. Mi carta a mis hijos fue mi última y mayor obra. Una obra de amor, de valor, de verdad. Les conté la historia de mi familia, la historia de una madre que me traicionó, de un abuelo que me vengó. No sé cómo reaccionarán. Tal vez me juzguen, tal vez me perdonen. Pero eso no importa. Lo que importa es que dije la verdad. Y la verdad, percibí, es la única cosa que realmente importa. La verdad es la única cosa que puede liberarnos. Saben, la vida es una carretera llena de piedras y espinas, y me siento agradecida por tenerlos a ustedes a mi lado, para escucharme. Compartir esta historia fue una forma de liberarme
y de conectar con algo mayor que mi propio dolor. Si sintieron que esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal. Su compañía me da la fuerza que necesito para seguir compartiendo las verdades que la vida me enseñó. Mi acto no fue un final, sino un comienzo, el comienzo de mi nueva vida. Mi jornada no terminó, sino que empezó de nuevo, en un nuevo camino, en un nuevo lugar. Ya no soy la Elena que se esconde detrás de santitos y bordados. Soy la Elena que enfrenta el mundo, que se enfrenta a sí misma. Y mi nueva jornada, lo sé, será una jornada de paz, de verdad, de libertad. Mi vida era una historia que me contaba a mí misma. Una historia bonita de una mujer devota y respetada. Pero toda historia tiene dos lados. Y el otro lado, el lado sombrío, estaba escondido. Y yo, Elena, finalmente lo encontré. Y al encontrarlo, me liberé. Ya no soy una prisionera de mi pasado, sino la guardiana de mi futuro. Y mi futuro, lo sé, será un futuro de paz, de amor, de verdad. La vida me enseñó que hay dolores que uno tiene que esconder para no asustar a los demás. Me convertí en una maestra en esconder mi dolor. Me escondí detrás de santitos y bordados, e intenté convencer a todos de que era una mujer feliz. Pero la verdad es que estaba atrapada, prisionera de un secreto que no era mío, pero que me consumía por dentro. Y ahora estoy libre. Y la libertad, lo sé, es el mayor regalo que la vida puede darnos. Mi historia es la historia de una mujer que, a los 75 años, aprendió a vivir. Y yo, Elena, estoy lista para vivir. Mi jornada no terminó, sino que empezó. Y yo, Elena, estoy lista para mi nueva jornada. Estoy lista para mi nueva vida.